Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a cada rincón del país con buena literatura, buenos libros, opciones diferentes de ver la situación nacional y, por supuesto, recomendaciones para ser mejores ciudadanos. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que no hay nada más peligroso para los corruptos, para los demagogos, para aquellos que nos prefieren ignorantes, que un pueblo que esté leyendo, que un ciudadano que tenga como arma su criterio. Y solamente podemos armar criterio leyendo, construyendo imaginación y generando cambios interiores. Porque los libros son ladrillos que vamos acumulando en nuestra alma y con ellos hacemos un templo, el templo del conocimiento. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 224 programas llegando a sus hogares con estos barquitos de papel que llamamos libros. Si me escuchan con diferente, es que estoy transmitiendo desde una conexión de Zoom, porque vamos a entrevistar en este programa a uno de mis escritores venezolanos favoritos. Vamos a entrevistar al novelista Álvaro de Marcos, que está en la ciudad de Caracas, y como ustedes sabrán, yo me encuentro en la ciudad de Maracaibo. Álvaro, por favor, darles un saludo a nuestra audiencia en toda Venezuela de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hola Luis Peroso, gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas de Fe y Alegría y de este programa que sin duda alguna está construyendo patria de verdad, una patria literaria, una patria que se monta, que se para, que se enseñorea sobre las letras, sobre los libros y sobre el talento. Gracias, Luis. Ya Álvaro había estado invitado a nuestro programa con anterioridad. Ustedes podrán buscar su entrevista anterior en nuestra página web o en las plataformas de podcast. Nuestro programa número 83 fue dedicado al buen Álvaro de Marcos, donde nos compartió un poco sobre su vida, sobre su infancia, nos habló de cómo creció con sus tías, nos habló también de su adolescencia, y entonces hoy estaremos conversando más sobre las ideas literarias de Álvaro de Marcos y sobre su más reciente novela editada por Sultana del Lago Editores, que se titula Gracias, Ulises, por tus batallas. Esa es una novela que todos ustedes ya deberían estar leyendo en este momento. Vamos de verdad a darles la oportunidad a ustedes de que nos envíen sus opiniones. No se olviden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Y quiero comenzar, Álvaro, por preguntarte por un suceso que nos mantuvo entretenidos durante este año, y fue el proceso de impugnación casi que nos hicieron desde Twitter por haber postulado tu novela Sin Despedida, tu primera novela publicada por Sultana del Lago, al premio Rómulo Gallegos. Cuéntanos
un poco cuál fue tu impresión en el momento en el que nos empezaron a atacar por haber hecho esa postulación. Bueno, fíjate, lo primero que me causó fue molestia. Me molesté porque realmente hemos caído en la intolerancia absoluta. Es decir, si bien estamos siendo gobernados por intolerantes, la intolerancia se ha adueñado del país, nos ha dividido, pero esa división nosotros la acentuamos cada vez más. Yo creo que no se trata de estar dividido, tampoco creo que uno deba pactar y digamos, dejarse seducir por lo que el que está en el poder te ofrece, ¿no? Pero sí creo que uno debe mantener su posición y seguir siendo quien es. En una entrevista reciente que me preguntaban si yo me había reinventado, y yo decía que a mí me causaba mucha suspicacia, incluso desconfianza la reinvención. Yo no me puedo reinventar, yo sigo siendo quien soy. Simplemente voy a actuar en función de mis necesidades y voy a actuar en función de las circunstancias. ¿Qué pasa? Yo soy un escritor y como escritor yo sí quiero ser reconocido, yo quiero ser leído. Y si uno manda una obra a un concurso, bueno, en Venezuela y en el mundo entero eso es una forma de ser conocido, de que la gente te lea, porque es muy difícil que lleguen a uno, porque uno trabaja en la soledad, en la oscuridad, uno comienza a ser leído por sus amigos, por sus familiares, esto se va transmitiendo de boca en boca. Uno no tiene las posibilidades que teníamos antes de ir a la radio, de ser entrevistado para el Nacional o para las páginas literarias o para las revistas literarias, que cada vez son menos, son digitales, tienen todos círculos muy cerrados. Además que el premio Rómulo Gallegos, es decir, cuando alguien dice y te tira una piedra porque tú estás actuando en una cosa que patrocina el Estado, porque es el Estado venezolano quien patrocina eso, no el gobierno de turno. Es decir, el premio Rómulo Gallegos está por sobre los gobiernos, por sobre los lustros, las décadas. Allí, como tú bien dijiste, han sido premiados García Márquez y Vargas Llosa, Carlos Fuentes y gente de diversas tendencias. Y entonces, ¿por qué yo me voy a negar? ¿O por qué la sultana no va a tener la opción de promocionarme, de incluirme, de invitarme? Ah, bueno, estará en mí si le tengo que dar la mano al que nos está dirigiendo y con el que yo no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué yo me voy a negar a esa posibilidad? Además de que lo que más me molestó es que la persona que comenzó este Twitter es un hombre que recibió un premio literario de este mismo gobierno. A él le dieron un premio a un libro inédito. Monte Ávila lo premió. Entonces, sí, nos estamos refiriendo, para los que no saben, disculpen que interrumpa a Álvaro, nos estamos refiriendo a Rodrigo Blanco Calderón. Él ganó el premio, su primer libro fue publicado por Monte Ávila Editores, un libro de relatos, y estaba Chávez y estaba en el poder gobernando, dirigía a Monte Ávila Noguera, que si hablamos de la destrucción de las instituciones editoriales, etcétera, bueno, Noguera comenzó la desinstitucionalización de Monte Ávila Editores, etcétera. Entonces este muchacho comenzó, apenas se publicó esa lista de finalistas, en la cual nosotros no sospechábamos que iba a haber una ausencia tan grande de escritores y de editoriales venezolanas, aunque era de sospechar en el sentido en el que hay tan pocas editoriales venezolanas publicando. Sultana del Lago es una de las pocas que está publicando, que nosotros teníamos como que el derecho de presentarnos, pero el resto de editoriales no está publicando, no tiene que llevar a postularse. Entonces ellos aprovecharon que sus novelas, que sus editoriales, o que por este momento no tenían ningún interés en participar, bueno, para acusar a que él participara, ya que ellos no habían participado. Yo estoy seguro que si alguna de las editoriales de ellos hubiese tenido la posibilidad de postularlos y ellos hubiesen publicado la novela en el tiempo, lo hubiesen postulado
sin resquemores y habrían cambiado su forma de pensar. Pero como no están ellos ahorita en la oportunidad de postularse, entonces nos atacan por eso. Claro, pero también insisto en el tema de que hay una especie de oponerse por oponerse, ¿no? Es decir, ellos no me conocen, ellos no saben, ellos no me pueden tildar a mí ni a la sultana y no tendrían por qué hacerlo. Es decir, estamos cayendo en el mismo juego de nuestro enemigo. Es decir, nos han obligado a convertirnos en unos guerreros sin serlo. Es decir, ¿por qué tú me vas a atacar por lo que yo hago si yo soy libre de hacer lo que quiera? Ah, porque si lo hago entonces soy rojo y si no lo hago soy azul. Eso es demasiado básico. ¿Cómo es posible que los intelectuales estemos pensando de esa manera? Yo no me considero un intelectual, pero la gente con pensamiento, la gente con lógica, la gente que se supone está para aclarar, entonces está fijando posiciones de tirapiedras, es decir, que lance la primera piedra entonces el que esté libre de pecado. Entonces ahora nos apedrean. Oye, hay gente que tiene... Tú decías algo que a mí me pareció maravilloso. Alguien te preguntó, una periodista, que si aceptarías el premio si lo ganabas. Y tú respondiste con algo que fue brillante, es decir, yo recibo la caja clave. Estamos en la circunstancia en la cual pues, yo recibiría el premio porque lo necesito, porque vivo en esta circunstancia. No soy responsable como autor y nosotros como editores no somos responsables de que el gobierno haya destruido la industria editorial. Y al participar en el Rómulo Gallegos, lo que estamos es intentando rememorar un proceso de desarrollo de la industria editorial venezolana diferente al que estamos viviendo actualmente. Claro. Sí, ese era el ejemplo que yo daba porque si yo soy culpable por recibir que no es una dádiva, es un premio a mi talento en todo caso, si yo soy culpable de recibir un premio del Estado, oye, hay 7 millones, 8 millones, 17 millones de personas recibiendo cajas CLAP y ellos no son revolucionarios, ni son socialistas, ni son comunistas, simplemente tienen hambre. Yo también tengo hambre, yo tengo la necesidad más que hambre, la necesidad de ser comido. Yo quiero que mi literatura se lea, yo quiero que mi personaje Ulises sea conocido, porque además mi personaje Ulises es parte de este problema, es parte de lo que engendró la creación de este monstruo que nos está devorando a nosotros mismos. Bueno, Álvaro, te voy a detener allí porque ya vamos a terminar el tiempo del primer segmento. Te comento que son segmentos de 13 minutos. Vas a poder, ya mi audiencia lo sabe, recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos para escuchar las campañas de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely. It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, aquí por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para que usted pueda recibir en su casa buenos y maravillosos libros. ¿Cuál es mi sueño?
bueno, tener aquella máquina genial que inventó Willy Wonka, en la cual podemos transportar a través de la radio cosas. Willy Wonka lo hace a través de la televisión. Yo imagino que usted podrá meter su mano en su radio y sacar un libro de los que estamos recomendando. Pero no estamos tan lejos. En nuestra página web usted escucha buenas recomendaciones de libros y de paso puede de una vez buscar en internet, sí, claro, quizá pirateado o en alguna página web donde esté gratuito, algunos fragmentos de los libros que estamos conversando. Este libro último que ha suscitado todo este problema de Álvaro de Marco, Sin Despedida, está disponible para una lectura gratuita del 20% del libro en todos los dispositivos Android. Si usted tiene un dispositivo Android, puede descargar la aplicación Google Books, la aplicación de Google, de libros de Google, gratuitamente, y buscar Álvaro de Marco. Allí va a encontrar las 2 novelas de Álvaro, y las 2 novelas tienen una lectura gratuita del 20%. Podrá usted, bueno, comenzar a vivir la experiencia de la literatura de Álvaro de Marco. Recientemente, Álvaro ha venido desarrollando un trabajo excelente. Yo no sospeché que eso iba a pasar de esta manera, que Álvaro iba a comportarse tan profesionalmente e iba a desarrollar algo que se ha convertido casi en una academia de escritores. Me refiero al taller literario Corrección Perpetua. Con el problema de la pandemia, con esta sequía de cosas, muchos escritores se han dedicado a crear talleres virtuales. Nosotros en el Movimiento Poético de Maracaibo, los primeros días de la pandemia, lanzamos uno de poesía gratuito en el que se inscribieron casi 80 personas, pero bueno, es un trabajo bastante cuesta arriba y solamente nos quedamos con esa primera corte de participantes. Pero Álvaro, ¿desde qué mes, Álvaro? Estamos hablando del mes de junio. ¿Cuándo comenzaste a hacer el taller Corrección Perpetuum? Y háblanos un poco de qué trata tu taller. Bueno, sí, comenzamos en mayo. Y sí, me inspiró un poco eso que tú hiciste del taller de poesía del Movimiento Poético de Maracaibo. Y cuando me enteré de la tremenda acogida que tuvo, 80 participantes, yo dije, wow. Bueno, yo estaba en una situación en la que estuvieron muchísimos millones de habitantes, en que me quedé sin la posibilidad de ir a mi trabajo. Yo tengo una tienda de libros dentro de la Universidad Monte Ávila y las instituciones educativas cerraron por la pandemia, como cerró todo. Y en esos meses, bueno, la cosa se puso un tanto difícil, ¿no? Y bueno, una amiga mía me incentivó a que creara un taller, y yo pensé que lo único que yo podía dictar era un taller de lo único que creo que sé hacer, no tanto escribir como sí corregir, porque el escritor es lo que yo creo y pregono, y lo decía Andrés Bello, ¿no? Corregir y disciplina y corrección, era lo que decía. El asunto es que un escritor, siempre que relee su obra, siempre va a encontrar algo que acomodar, algo que ajustar. Un libro es como una máquina que uno está aceitando hasta que la máquina sale a la carretera, vamos a decirlo así. Bueno, sí, yo hablé contigo y porque yo estuve en un taller literario, por cierto, con Carlos Noguera Mora. Eso fue en el 2015, y yo lo admiraba a él porque Los cuentos de la calle Lincoln fueron un libro que a mí me cautivó, ¿no? Claro, estoy hablando de los años 70, y me pareció innovador, fue algo que dio mucho que hablar en su momento. Y bueno, él como autor tenía La Luna de Fausto y otras obras que tenían unos personajes magníficos. Bueno, el asunto es que yo estuve en un taller con él, y una de las cosas que a mí me preocupó de los talleres literarios, la crítica del grupo. Cuando tú estás allí y te expones ante 10, 12, 13, 15 personas, incluso en la persona que dirige el taller, y que muchas veces los
los comentarios pudieran ser demoledores, incluso los comentarios nutrientes en el fondo deprimen. Luego está el otro detalle, ¿no? La gente va a un taller literario, escribe, termina el taller literario y se va con su carpetita bajo el brazo otra vez a meterla en una gaveta. Entonces yo le propuse a mi amigo Luis Peroso Cervantes, que yo no lo conocía hasta que fui aceptado en la convocatoria 2019 para el libro Sin Despedida, le propuse que si yo hacía un taller literario era posible que las cosas que tuvieran mérito suficiente fuesen publicadas. Y él accedió a esta aventura y bueno, le di play, como dicen, ¿no? Mi hijo me hizo unos flyers y diseñé el taller siguiendo porque yo había estado madurando esta idea desde hacía algún tiempo, ¿no? Cuáles eran las lecturas recomendables, tanto teóricas como cuentos, lecturas narrativas que se ajustaran a esas lecturas teóricas. De alguna manera son ejemplos de lo que se dice, ¿no? Y entonces elaboré todo un temario, la estructura de la obra, trabajamos con cuentos, pero también con novelas, la estructura de la obra, cómo se construye un personaje, cómo se construyen los diálogos, cómo es el punto de vista, cuáles son las formas del narrador, las formas narrativas, el uso de la primera, segunda, tercera persona. Y bueno, lo hice en un nivel y me di cuenta que hacía falta profundizarlo e hice un segundo nivel. Y luego de eso creo que pensé que tenía aún que haber un tercer nivel, porque son talleres muy cortos, de 5 semanas el primero, 6 el segundo, y en el tercero nos ocupamos de pulir lo que se hace. En el primer nivel se elaboran 4 cuentos y en el segundo nivel 5 cuentos. En el primer nivel, estamos hablando de 9 cuentos. Ajá. Disculpa que te interrumpa. En el primer nivel, Álvaro, de un programa que está integrado por 3 niveles de formación y una vez que esas personas terminan esos 3 niveles de formación, entonces reciben como premio, digamos, o como estructura de reconocimiento la publicación de sus libros a través de Sultana del Lago Editores. Eso es para que le quede claro a las personas que nos escuchan y también para que sepan. Sí. Y disculpa, ya vas a seguir con el planteamiento que estás haciendo, pero también para que sepan que esto es algo que está patente y que en brevemente, ahorita en el mes de noviembre, la primera semana, creo que es el 8 de noviembre que vamos a hacer el lanzamiento oficial de la colección Perpetuum. El sábado 7 de noviembre vamos a estar lanzando la colección Perpetuum, que son 8 libros de escritores venezolanos que participaron en ese primer taller de Álvaro, la primera camada. Pero cada mes, cada 2 meses, ya me vas a explicar, se abre una nueva sesión del primer taller. Quiero que invites a las personas, Álvaro, a inscribirse en esta nueva sesión del taller, en este nuevo primer nivel que creo que abre este mes de noviembre, primera semana de noviembre. Háblame de eso. Sí, bueno, el premio es un premio al mérito literario, vamos a decirlo así. Que la gente que claro, hay una evaluación permanente y hay una construcción, un trabajo disciplinado permanente. Todas las semanas nos reunimos, porque lo que te decía, ¿no? De los grupos que se reúnen y los comentarios a veces no suelen ser todos los nutritivos que quisiéramos. Entonces, la idea de este taller es que era mediante entrevistas personalizadas, digámoslo así, íntimas. Yo y el escritor y yo. Yo leo el texto, comentamos las lecturas y luego leemos el texto, cuáles son sus fortalezas, dónde hay que trabajar. Hacemos todo tipo de correcciones ortotipográficas, de estructura, de forma, de mensajes intrínsecos, profundos, del subtexto, de qué es lo que tú quieres decir, de hacia dónde vas. Trato de construir, más que un escritor, de descubrir su voz. Todos tienen una voz. Eso es innegable, que he tenido una suerte que aquí el talento ha llegado. Es decir, hay gente que desde el principio, y lo otro, que veo cómo evolucionan,
pero hay gente que desde el principio tiene algo que contar, quiere decir algo. Aquí hay gente que no había escrito jamás un cuento y va a publicar su primer libro, como el caso de Fabiana Scoglio, una ingeniero que está en Bolivia y que, bueno, tuvimos el placer de tenerla en el taller y wow, la imaginación de esa mujer me iba cada semana descubriendo un universo maravilloso que muy probablemente ella misma ignoraba. No estamos descubriendo talentos, estamos permitiendo que ellos mismos afloren. Sí, cada 6 semanas, cada 7 semanas, estamos abriendo un nuevo primer nivel. Es decir, que permanentemente hay los 3 niveles. En este momento han pasado ya 38 personas y en la actualidad hay como 20 entre los 3 niveles. El 6 de noviembre es el próximo. En @Álvaro Di Marco en Instagram pueden ver desde testimonios de los talleristas hasta el live donde yo los he entrevistado en un espacio que hemos denominado Espacio Perpetuum, donde yo los entrevisto y ellos hablan de su trabajo y de lo que ha sido la experiencia. Hemos tenido desde un marino mercante y periodista de 84 años hasta jóvenes estudiantes de 18 años. Y de verdad que el abanico temático, el abanico además de técnica narrativa que cada uno ha utilizado es muy diverso. Y bueno, yo también me estoy nutriendo muchísimo como escritor, porque, bueno, siempre dicen que el maestro es el que más aprende. Y cada vez que leo cuentos y cada vez que analizo cuentos con ellos y que descubro cosas en ellos, y también voy descubriendo cosas que me van a mí permitir escribir de alguna manera mejor. Yo creo que esto es una cosa biyectiva, es una cosa dialéctica, es una cosa donde todos nos estamos nutriendo. Y yo creo que esa es la mejor forma como una academia funciona. Bueno, Álvaro, voy a detenerte nuevamente porque vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos para escuchar las campañas que tiene Radio Fe y Alegría, siempre trabajando para innovar con nuevas ideas, con promoción de los derechos humanos, para hacernos entrar en conciencia de que es más que una emisora, que es más que una escuela, es un movimiento educativo transformacional de Venezuela, una propuesta venezolana para el mundo desde la iglesia. Eso es maravilloso y por eso amamos a Fe y Alegría. Pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, enviarnos sus opiniones, sus dudas, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por aquí por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Recuerda que puedes reportar tu sintonía, decirnos de qué parte del país nos estás escuchando a través del 0424-672-3597. Si me escuchan con una calidad de audio menor a la que venimos trabajando, es porque estamos conectados a través de Zoom, de esta plataforma virtual que está ahora cambiando la manera en la que las personas se reúnen. Ahora hay fiestas de cumpleaños a través de videollamadas, ahora
hay romances que trascienden, hay cualquier cantidad de cosas, de formas de conectarnos por video, y Zoom, bueno, se ha vuelto muy popular. Intentamos hacerlo por Google Meet, pero fue más complicado. Zoom terminó dándonos las opciones que necesitábamos. No estamos haciéndole publicidad a Zoom, simplemente estoy hablando sobre la razón por la cual quizá nos están escuchando un poco diferente. De todas maneras, todo esto pasa por la edición, se le monta la cortina musical, se mejora todo lo que se puede, pero el registro de la voz puede tener algún tipo de sonido metalizado, de encuentros con estas distorsiones que existen, las pérdidas de datos que existen en las comunicaciones en stream, y es porque estamos en vivo con Álvaro de Marco. Ustedes, no sé si tienen idea de quién es Álvaro de Marco, pero es uno de estos escritores que nos dan la oportunidad de entender la realidad que vivimos a diario, de conocernos, de descubrirnos, cuya narrativa habla no solamente del mundo interno exclusivo de sus personajes, sino que ese microcosmos, como decía el gran escritor Horacio Quiroga, del cual pudiste ser uno de los personajes, habla de toda la experiencia de lo humano. Álvaro de Marco nace en el año 1956. Ya ya si fuese un carro ya no saldrían repuestos para ese modelo. Nace en el oriente del país, pero lo reportan desde muy chiquito a Caracas. Vive con sus tías, que lo crían como si fuese su hijo, ya que sus tías no tenían descendencia, y su mamá lo había tenido muy jovencita. Entonces ese juego de traerlo, de llevarlo, de quererlo, le recibió muchísimo afecto, y nació y creció y nació como ser humano en una de las barriadas populares caraqueñas. Si mal no recuerdo, el Conde, ¿verdad, Álvaro? Confírmame. Sí, yo llegué al Conde. Sí, eso de ser criado por tías o por abuelos, fue una cosa que estuvo de moda, ¿no? En esos años 50 y 60, ¿no? De sobremanera, bueno, la gente del interior quería que las nuevas generaciones fueran a Caracas, a la Gran Caracas, a donde podían tener mejor educación y mejor alimentación y mejor todo, pues. Nosotros no somos más que un producto social. Y sí, yo llegué al Conde. Ajá. Dime. No, que yo llegué al Conde, pero el Conde fue producto de un urbanicidio. Eso era una gran urbanización llena de árboles, unas casas todas quinticas, muy bonitas, de 1 y 2 pisos, no más, bordeada a un lado por la avenida Bolívar, y eso se destruyó, vamos a decirlo así, para dar paso a la construcción del Parque Central y para dar paso al nuevo Ateneo de Caracas y a una nueva versión de la Avenida México, una nueva perspectiva de la Avenida México, y solo quedó del Conde el lado sur, el lado que va de la Avenida Lecuna hacia el sur, hacia el río Guaire. Entonces fuimos desplazados desde donde vivíamos, en el este 6, pero luego primero el este 8, y luego nos mudamos a San Agustín del Norte. En la casa donde yo viví esos 2 primeros años, casi 3, yo tenía 4 años cuando llegué allí, es decir, llegué en el año 60, habían 2 palmeras, una en el jardín de mi casa y la otra en el jardín de la casa de al lado. Esas 2 palmeras están hoy frente a lo que fue el Caracas Hilton, que ahora lo llaman Alba Caracas. Entonces, cada vez que yo paso frente a esas palmeras, pues recuerdo mi jardín. Luego me fui a San Agustín del Norte, nos fuimos a San Agustín del Norte, y allí viví hasta que tuve 17 años,
y que luego nos mudamos a Puente Hierro, que es Santa Rosalía. Es decir, estuve girando toda mi vida en ese centro citadino y bueno, todavía voy a Puente Hierro, me considero de Puente Hierro, puede ser mi centro vital. Aunque he vivido en otros lados y hasta en otras ciudades, yo sigo siendo en esencia esas paredes y esos pedazos de asfalto. Bueno, Álvaro, yo todo esto lo decía porque estoy leyendo tu biografía, pero me detuve en ese año 56 en el que naciste y ahora me voy a ir al año en que te graduaste, porque a pesar de que en el 56 fue tu nacimiento, como te digo, en el oriente, como les dije a todos, en el oriente del país, no fue sino hasta 1994, a los 38 años de edad, que obtienes tu licenciatura en letras en la Universidad Central de Venezuela. 38 años, es ya una edad como para no, sí, para tener un montón de carajitos cerca, porque cuando yo empecé a estudiar letras, empecé a vivir los 17 años. Eso quiere decir que no, si me hubiese graduado a tiempo, 5 años, a los 22 estuviese obteniendo el título, imagino que te pasó lo mismo, tener un poco de carajitos de 20, de 18 y 19 al lado, siendo tú ya un hombre sí, con hijos y todo, y con familia. Sí. Bueno, esos son los vericuetos de la vida, porque yo salí de bachillerato a los 18. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, me enamoré, me casé muy joven, tuve un bebé, y entonces tuve que trabajar y dejé de lado la universidad. Me encaminé profesionalmente hacia otra área y me quedé allí y una cosa me fue llevando a la otra. Y entonces 20 años después fue que me gradué, como tú dices, pero yo empecé en la Universidad Central a los 33 años. Hubo algo que determinó un cambio en mi vida y entonces sí, me tocó estudiar con chamos de 17, 10, yo creo que los más adultos tenían 20 años. Para todos eres el pero señor no Álvaro. era, pero sí, pero rápidamente pasé a ser Álvaro y luego Alvarito. Pero en algunos casos, yo no era el único mayor, porque no sé si tú sabes esa construcción muy mal hecha. No sé si tú sabes que la Escuela de Letras funciona de noche. Nosotros comenzábamos a las 5:15 hasta las 9:30 de la noche. Entonces había muchos adultos, no muchos, pero en cada salón habían siempre 3, 4, 5 personas de mi edad. Yo tenía 33, pero también había gente de 42 y de 50. Y sí, había como una... Pero hay algo en Venezuela y bueno, en la Universidad Central, que es una cosa donde todos se integran. Allí, vamos a decirlo así, que ricos y pobres, viejos y jóvenes, hay todo el mundo. Comienza una real camaradería, un real compañerismo. Yo creo que además... No sé si es la atmósfera de la UCB, que es tan fresca, diáfana, tan sublime, tan que te atrae, porque la Universidad Central es un imán. Una vez que uno entra allí y eso comienza a ser tu centro, eso es un universo y es un universo cerrado. Aunque ese universo también es una muestra del universo que hay afuera. Pero claro, lo que para siempre mí fue se le una ha gratísima reclamado a la experiencia. academia, ¿no? La academia siempre se le ha reclamado el hecho de estar aislada, de tener su propio mundo, de no mirar hacia afuera, de no entender los problemas que tiene el país, etcétera, y eso obedece a que sí, tras la cerca, tras los murales de Zapata, más allá del jardín botánico, pareciese que el país andara a un ritmo diferente que la universidad. Sí, es probable. Sin embargo, vamos a decir, ciertos vicios, por ejemplo, la corrupción o las formas de trato hegemónico en algunos casos, ¿no? Eso de estar manejado por clanes, por sindicatos, por asociaciones, el grupo de la asociación de profesores, la asociación de empleados, la asociación de obreros, el sindicato de obreros. Es decir,
esas cosas replican de alguna manera lo que hay afuera. Y lo replican en algunos casos superlativamente. Yo creo que el estudiantado se salva de eso, porque sin embargo el estudiantado también se divide. El estudiantado también se politiza. Hay una excesiva politización al menos de lo que fue la Universidad Central que a mí me tocó. Sin embargo, hay gente, como le pasó a ese personaje que yo construí, que se llama Ulises, que él se sacudió un poco de todo eso, porque había una bohemia, había un mundo intelectual que en paralelo tenía tanto peso, así como hay gente que estaba soñando con tumbar gobiernos con piedras, había gente soñando con convertirse en unas bacantes, en unas fiestas báquicas, en unas dionisíacas. Es decir, había gente pensando en el cielo y otros en el subsuelo. Había de todo. Realmente, bueno, no sé si será aún así. Yo creo que no. A mí me parece que todo en Venezuela se ha empobrecido, sobremanera el pensamiento. Considero que los jóvenes tienen una gran alternativa sobremanera por la tecnología que manejan, pero yo creo que las posibilidades de pluralidad han ido mermando. Bueno, lo veo así. La universidad también ha perdido el rigor y las posibilidades de la vida académica. No solamente por ahora por la pandemia, ¿no? Y la estructura virtual, ya la Universidad del Zulia, que era, ya no es la misma, la Universidad Central imagino que lo mismo, no, los comedores no funcionan, un estudiante no se puede entregar a estudiar a 100%. Vamos a hacer otra pausa, Álvaro, ya llegamos a los próximos 13 minutos, así que vamos a hacer otra pausa para que tengamos la oportunidad de reportar la sintonía a todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes del país. Sobre todo agradezco muchísimo la audiencia de los amigos del estado de Anzoátegui que siempre están pendientes de nosotros. Y bueno, informarles que Álvaro nació en Anzoátegui, es un anzoatiguense, se dirá de esa manera, no lo sé, por favor corríjanme, escríbanme al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, es nuestro último segmento. Ha volado esta hora con nuestro amigo Álvaro de Marco. ¿Conocían ustedes a Álvaro de Marco? ¿Tienen conocimiento de su literatura, de sus novelas? ¿Han escuchado hablar de él? Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, que son nuestras maneras de encontrarnos y de estrechar la amistad. Porque este programa no tiene otro objetivo que hacer amigos, que podamos ser un grupo gigantesco de amigos en todo el país para producir un cambio en la nación, un cambio en positivo. Ya yo les tengo caricanteado aquello de que, señores, si mañana hay elecciones y las pierde el PSV y hay un nuevo presidente de oposición, no va a cambiar nada. Si suceden las elecciones de la Asamblea Nacional y gana el PSV y tiene los 300 escaños que se quiera crear, no va a cambiar nada, porque es que el problema endémico del venezolano es un problema cultural. Nosotros tenemos que empoderarnos intelectualmente del cambio. Tenemos que decirle a los corruptos, señor, se acabó su media hora.
No queremos nuevamente líderes políticos que no tengan preparación universitaria. No queremos nuevamente tener en el Consejo Municipal a un concejal que no se ha leído un libro. No queremos tener diputados que no tengan propuestas concisas, que hablen mal. No, queremos tener políticos de alto coturno, como decía mi abuelita, pero además gente que esté sintonizada con el progreso. Y eso, señores, no se consigue sino leyendo. Es un crecimiento individual para que exista el crecimiento colectivo. Empujándonos todos, no vamos a conseguir el cambio. El cambio es de cada uno para que después la suma sea general. Para que el cambio sea en general, debemos de cambiar en cada uno de los individuos. Y un libro es la mejor forma para cambiar, para poder hacer real este cambio y hacerlo efectivo, es decir, saber que vamos a poder verlo. Lo mejor que podemos hacer es empezar a repartir libros a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, porque un libro puede cambiarte la vida en fracciones de segundo, pensándolo en una vida, ¿no? Es decir, en un par de días que te lees un libro puedes cambiar tu forma de pensar. No pasa lo mismo con un discurso político, no pasa lo mismo con una campaña, no pasa lo mismo con todas estas maneras indecibles de ser y de hacer. Entonces, sí tenemos una opción. La única opción es pasar los próximos 20 años leyendo. Y 20 años pasan rápido, imagínense. El chavismo ya tiene 20 años en el poder, 22 años. ¿No creen ustedes que si empezamos a leer en este momento, dentro de 20 años tengamos el país que merecemos? De eso trata en el fondo las novelas de Álvaro de Marcos. Su personaje, Ulises, Ulises que es un poco sinvergüenza, un pícaro, se transforma con la lectura. Deja de ser simplemente un mortal y se da cuenta y abre los ojos y despierta a una realidad en la cual está sobrecogido, está asfixiado. La novela de Gracias Ulises por tus batallas, que acabamos de editar en Sultana del Lago Editores hace apenas unas semanas, comienza con actos vandálicos, los actos vandálicos del Caracazo, y finaliza en el 4 de febrero. ¿Por qué a un personaje como Ulises, Álvaro, un personaje como Ulises que es hedonista, un personaje como Ulises que está en búsqueda de la fiesta, de las relaciones sexuales plurales y ¿cómo se llama? Y promiscuas con diferentes mujeres? ¿Por qué un Ulises en ese extravío también ulisiano, ¿no? En ese extravío del odisíaco que tiene tu personaje, en esa Caracas que se parece a ese mar Egeo lleno de circes, lleno de problemas? ¿Por qué este personaje tuyo decide tener el periplo, o tú decides meterlo en el periplo del Caracazo el 4 de febrero? Bueno, fíjate, yo creo que lo que pasa es que hay un antecedente que es Sin Despedida, porque esto es una trilogía y en la primera parte el personaje, aunque sí tiene cierto desarraigo, no ha logrado, porque él es un romántico en esta primera parte, es un enamorado. Él quiere ser artista, él ha estado, sí, como tú dices, cultivándose, un hombre que lee, y casualmente en esta novela, él comienza a estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela. Pero al poco tiempo de ocurrir esto, sucede el llamado Caracazo. Entonces, con esto da inicio la segunda novela. Bueno, no precisamente con eso, él hace un viaje y al regresar de ese viaje, él cree que ha asesinado a alguien en un desafuero, en un desorden erótico con una pareja que tiene, con exceso de trago. Él cree que la asesina y se siente, además de criminal, se siente que está huyendo de la posibilidad de
de ser atrapado. Bueno, sucede que al final no ha matado a nadie, todo ha sido un malentendido, y estalla este fenómeno social que él, y como él, millones, incluso los que participaron, no sabían que podía ocurrir. De alguna manera, no es que Ulises abre los ojos, Ulises es sorprendido. Ulises en ese momento es asaltado por la realidad. Él no sabía qué potencias estaban suscitándose a su alrededor. En el terrible momento que se ocurre, hay como un despertar. Se siente que es un ingenuo y llora su ciudad. Siente que la ciudad ha sido derrotada, ha sido destruida a mansalva por sus propios habitantes. Y él no entiende por qué la ciudad debe pagar un desastre que ha sido engendrado por los políticos, por las malas administraciones. Y se da cuenta también que él le ha dado la espalda a eso y se siente además que no es él solo el que ha dado la espalda, que él es cómplice por omisión, que él no se preocupó porque había gente que no tenía educación, aún estando él estudiando tardíamente, que él no se preocupó porque habían pobres, que él jamás se preocupó por el grado de descomposición de la ciudad, que la descomposición era tal que la propia descomposición estaba descompuesta, es decir, no había sociedad, habían jirones de sociedad, eran grupos de clanes enfrentándose por pedazos de sociedad económica, pedazos de poderío, si se quiere, virtual. El país se estaba convirtiendo, o ya lo era un archipiélago, pero donde la gente no se había dado cuenta. Ulises aparentemente despierta a eso. Sí, y él toma otra actitud, y su actitud es consigo mismo, porque él quiere ser un artista. Y él cree que su camino de artista es superior al que puede ser un país o una nación. Entonces él se encamina hacia sí mismo, tal como Ulises. Yo voy hacia Ítaca porque me están esperando. Hay una Penélope esperándome, y eso es lo que él hace. Tratar de encontrar en el amor el camino hacia el arte, olvidándose de la destrucción incluso en la que ha vivido y de la cual es testigo. Pero genial. Que él cree que yendo hacia sí mismo va a salvarse, a sabiendas de que no existe salvación mientras todo a su alrededor naufraga. Entonces, él no concibe, sino que él comienza a ser entonces un depredador consciente. De alguna manera se hace cómplice nuevamente, esta vez no por omisión, sino porque de alguna manera él dice, bueno, si esto es así, antes de que me coman a mí, me los como a ellos. Y él sale a la calle a depredar, a ser un antropófago. Y él lo único que sabe antropofagar, no sé si realmente esa palabra existe, es a las mujeres. Porque él siente que es capaz de seducirlas y que en el amor de las mujeres él va a encontrar una solución artística, estética. Él busca el amor que no conoce y que no va a conocer. Él le pide a las mujeres que se comporten sin tabúes. Él sabe dónde tocarlas. Él cree que haciendo eso pudiera ser también un hacedor de un nuevo mundo, de una nueva forma de ser. Él es un soñador, sigue siendo un soñador, pero en el fondo no le importa nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando vuelve a ocurrir otra cosa, cuando una vez más una de sus abuelas le dice, o de sus tías le dice, no hay azúcar, él ve por la televisión a un tipo de nariz perfilada y dice, se parece a Kafka. Y ese tipo está diciendo que habían intentado hacer un golpe de Estado, pero que no habían cumplido su objetivo. Él dice, oye, pero este es un loco, ¿no? Y su abuela le dice, se acabó el azúcar. Y él se da cuenta que la historia se repitió, que no pasó nada entre una cosa y la otra,
y que él teme que lo que va a continuar es lo mismo. Y es lo que usted acaba de decir. Aquí pueden cambiar a Maduro por Guaidó o como se llamen y aquí no pasa nada. Porque sobremanera toda nuestra sociedad, todo nuestro liderazgo es irresponsable y sobremanera cobarde. Aquí a la gente le falta, la gente ha tenido el valor de salir, de protestar, de caminar, de enfrentarse y de morir, pero no ha habido un líder que pueda capitalizar eso. Yo Álvaro, creo que uno de los más... Ajá. Disculpa, Se me acabó el tiempo. ya se nos acabó el tiempo, estamos en el minuto 12 del último segmento. Quiero extenderte el agradecimiento. Okay. Quiero agradecerte en nombre de nuestra audiencia tus palabras y bueno, y pedirle a todos los que nos escuchen que nos envíen sus opiniones también al 0424-672-3597. Te prometo que antes de que termine el año, si esto suena también como me parece que está sonando, podemos hacer otra conversación para que hablemos más del taller Corrección Perpetuum, de la colección Corrección Perpetuum, que es interesante, donde tú estás tutoreando acerca de 12, 15 libros que vamos a estar publicando entre este año y el próximo, y bueno, y de la literatura venezolana. Disculpa que nos tengamos que retirar, pero el tiempo en radio es así, y agradezco mucho la presencia de todos ustedes al otro lado del transmisor. Gracias, Álvaro, por tus palabras. Antes de despedirnos, gracias a ti. Antes de despedirnos, amigos, el mensaje que siempre me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía.